El próximo miércoles, Holanda va a las urnas para elegir a los 150 representantes del Parlamento bicameral. La expectativa es enorme, sobre todo porque esto podría ser un antecedente importante para lo que van a ser las elecciones en Alemania y en Francia. Vemos el informe y después lo analizamos con Mariano Schuster, invitado especial. Europa mira con expectación las elecciones generales en Holanda, que se celebrarán el próximo 15 de marzo y que podrían anticipar el tono de los otros dos importantes comicios de este año dentro del bloque regional, en Francia y Alemania. Los populismos de derecha y extrema derecha, con rasgos nacionalistas, antieuropeos, islamófobos y contrarios a la inmigración, están en auge en buena parte del continente y Holanda no es la excepción. Una tendencia que se afianza en los países centrales, canalizando la incertidumbre ciudadana y los temores que genera el actual curso de la globalización, como lo ratificaron en 2016, el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En estas elecciones, los holandeses elegirán a los 150 integrantes de la Cámara Baja de un Parlamento bicameral, que a su vez consagrará a un primer ministro. El actual premier, Mark Rutte, del conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia, espera encabezar también el nuevo gobierno que surja de las urnas. We are now #1 in the polls, but we still have the Freedom Party just behind us, Geert Wilders. So there's still a big risk that he could come out #1. So I think that would be very bad news. I will fight very hard for my party to get out first. And even after elections, it will be hard. Well, yes, in the Netherlands, this might be a particularly difficult phase after the elections, but typically it can take some time, but we'll eventually form a government. Rutte, en el cargo desde octubre de 2010, está hoy al frente de una coalición entre su partido y el Partido Laborista de centro-izquierda. Tiene como principal contendiente a Geert Wilders, del Partido de la Libertad. Wilders, actualmente diputado por su partido, es un populista y nacionalista de derecha, calificado por algunos observadores como de extrema derecha, una etiqueta que rechaza. Propugna la salida de Holanda de la Unión Europea y centra su campaña en la desislamización del país, lo que incluye el cierre de mezquitas, la prohibición del Corán y del ingreso al país para inmigrantes provenientes de países musulmanes. Como Beppe Grillo, en Italia, Wilders también cuestiona el sistema político de Holanda en su conjunto y describe a sus integrantes como una élite desinteresada de los problemas reales de los ciudadanos. Al igual que en otros países europeos, las posiciones de Wilders, que centra su discurso en la recuperación de la identidad holandesa, han empujado todo el debate político hacia la derecha y tuvo éxito en convertir a la inmigración en el tema central de la campaña. Well, I think you saw it over Europe even before it was happening in the United States. Maybe not as a result of elections, but movements like mine in France, in Germany, in Austria, in Italy were getting stronger in the last few years, even before Donald Trump came to office. Rutte se vio obligado a dar este debate para no perder más votos y debe además convencer al electorado de que puede ofrecer algo más que las políticas de austeridad que su gobierno implementó en los últimos años en cumplimiento de la línea emanada desde Bruselas. Y aunque la economía volvió a crecer por encima del 2% desde 2015, el desempleo del 7% es relativamente bajo para el contexto regional y la inflación es apenas del 1%. Los votantes no están del todo conformes con el desempeño del gobierno en este rubro y reclaman el retorno pleno del sistema de bienestar de épocas anteriores. Holanda tiene un número importante de inmigrantes, lo que permite a Wilders agitar los temores. De sus 17 millones de habitantes, casi 4 millones tienen ancestros de origen migrante y de estos, algo más de 2 millones tienen raíces no europeas, con predominio de indonesios, marroquíes y turcos. El sistema electoral holandés se basa en una representación proporcional rigurosa, lo que, de por sí, fragmenta el voto y obliga a constituir coaliciones para formar gobierno.
Unos 28 partidos se presentarán a estos comicios, de los cuales al menos 14 podrían llegar al Parlamento. Los partidos tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda han ido perdiendo terreno en los últimos años frente a otras agrupaciones que representan a diversos grupos de interés. Ecologistas, partidarios de los derechos de los animales, representantes de jubilados o regionales. Las encuestas indican que el partido de Wilders obtendría el mayor número de escaños, seguido de cerca por los conservadores del primer ministro Rutte. Sin embargo, es muy improbable que Wilders pueda formar gobierno. Todo el arco político rechaza una alianza política con él. Por otro lado, en las últimas semanas, otro candidato creció notablemente en intención de voto y podría alterar este escenario. Jesse Klaver, un dirigente de 30 años del Partido de la Izquierda Verde, hijo de padres con raíces marroquíes, indonesias y holandesas. Es justamente la contracara de Wilders lo que explica en parte su crecimiento. Es pro-europeo, se manifiesta a favor de aceptar refugiados e inmigrantes y reivindica la multiculturalidad del país. Omdat het niet alleen gaat dit jaar over verkiezingen in Nederland, maar verkiezingen in heel Europa. Ja, het begint in Nederland, maar straks ook in Duitsland en in Frankrijk. En in Nederland moeten wij laten zien dat we het populisme kunnen stoppen en dat er een alternatief is en dat dat alternatief wij zijn. Aunque es difícil que gane la elección, Klaver podría eventualmente reemplazar a los laboristas en una alianza con los conservadores o convertirse en árbitro de la formación del nuevo gobierno. Las elecciones holandesas son un escenario abierto y un termómetro político para toda la Unión Europea. Ahí veíamos imágenes de políticos que tal vez no conocemos mucho, pero que posiblemente vayamos a ver más seguido a partir de lo que van a ser estas elecciones, que pueden ser también determinantes para lo que ocurra en Europa, como le comentábamos recién. Y le comentábamos también que teníamos un invitado especial para hablar del tema de Holanda, y es Mariano Schuster, que ya nos acompañó en otra oportunidad. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Cindy? Un gusto. Periodista que está en este momento en Radio Nacional, escribe también en La Vanguardia y editor de Nueva Sociedad. Ahora, cuando escucha Holanda y lo asocia con ultraderecha, no es la primera vez que hay asociaciones de ese tipo y no es la primera vez que hay candidatos carismáticos de ultraderecha. Estoy hablando del caso de Pim Fortuyn concretamente. ¿Qué fue de Fortuyn para Wilders, digamos? ¿Qué pasó en el medio? ¿Hay más marketing? ¿Cambió el mundo? ¿Qué pasó como para que ahora realmente Wilders tenga la posibilidad de llegar al gobierno? Ambas situaciones. Yo diría que Pim Fortuyn, que fue asesinado en el año 2002, un dirigente de la extrema derecha radical, él es verdaderamente quien crea, quien desarrolla las ideas de la islamofobia vinculadas a la derecha, con un ingrediente bastante particular. Pim Fortuyn era homosexual. Exactamente, sí. Un homosexual declarado, abiertamente homosexual y abiertamente ultracatólico. Se definía de esa manera. ¿Cómo lograba unir esas dos cualidades que uno imaginaría a priori, digamos, antitéticas o por lo menos en conflicto, con la lucha contra el Islam? ¿Qué sostiene? Primero sostiene que puede haber homosexuales de derecha y ultracatólicos. Lo que no puede haber en las sociedades islámicas, dice, es ni católicos ni homosexuales. Entonces, él desarrolla una posición muy radical, muy crítica, que luego va a ser retomada por la mano derecha de Geert Wilders, Martin Bosma, quien es el verdadero ideólogo del proceso que estamos viviendo y viendo ahora en Holanda, según la cual Holanda está básicamente plagada de musulmanes, en realidad representan nada más que el 6% de la población, aunque es un dato importante, y, digamos, muchos son hijos de inmigrantes. Y lo que sostiene Wilders, en base a las ideas de Fortuyn y en base a las ideas de Bosma, es que se está produciendo un etnocidio. Es decir, que la mayoría silenciosa de holandeses, de los holandeses de toda la vida, digamos, está siendo exterminada identitariamente por un progresivo avance de la cultura islámica que en algún momento va a instalar la Sharia, digamos. Ahora, creo, y en ese sentido es interesante el planteo, que habría que diferenciar el fenómeno, que tiene puntos en común con lo que sucede en Francia con Marine Le Pen, en Alemania con Alternativa por Alemania,
de esos fenómenos porque la sociedad holandesa ha sido tradicionalmente una sociedad multicultural. La base de la lucha de Wilders es la lucha contra el multiculturalismo, pero no contra un multiculturalismo de 50 o 60 años como en el resto de Europa occidental. Recordemos que los judíos marranos, por ejemplo, de la Europa católica, cuando son expulsados de España y de Portugal, son recibidos en Holanda. Baruch Spinoza, por ejemplo, la familia del filósofo Baruch Spinoza, aunque luego se prohíbe el Tratado Teológico Político en Holanda, es recibida, ya estamos hablando del siglo XVI, es decir, esto no es romper una tradición de 50 años, esto es romper una tradición de 500 años. El 86% de los holandeses están preocupados, digamos, su mayor preocupación tiene que ver con la inmigración musulmana. ¿Nosotros podríamos decir que Wilders es un fascista? Yo creo que nosotros podríamos decir que Wilders... A ver, el término fascista se está utilizando para tantas cosas que creo que perdió un sentido realmente de, digamos, designar algo verdaderamente serio. Yo no estoy seguro de que nosotros podamos definir a Wilders como fascista. Seguramente alguien me dirá, bueno, pero los planteos que hace respecto del Islam son fascistas. Bueno, es que el argumento de él es que el Islam no es democrático, es que su cruzada es la cruzada de la democracia y la patria democrática frente al fascismo. ¿Cuál ha sido la habilidad de Wilders? Primero, a diferencia de Le Pen, que recordemos el Frente Nacional francés fue abiertamente antisemita antes de ser islamófobo, es decir, es un partido que busca un chivo expiatorio para justificar una política de corte nacionalista de derecha. Wilders jamás fue antisemita, por ejemplo. De hecho, tiene excelentes relaciones con el Estado de Israel, sobre todo con grupos sionistas de derecha. La BBC acaba de sacar un documental que se llama El hombre más peligroso de Europa, en el que se indica a alguno de esos grupos como quienes financian la campaña de Wilders. Él estuvo en un kibutz a los 18 años, vinculado con la extrema derecha del sionismo. Él compara al Corán con el Mein Kampf y sostiene que la cultura judeo-cristiana, tanto la de los judíos como la de los cristianos protestantes, católicos, no tiene nada que ver con la cultura musulmana. Para él es la cruzada contra el fascismo. Salvando es complejo, muy complejo. Es mucho más complejo porque si uno lo analiza detenidamente, él se posiciona en una raigambre bastante histórica de Holanda, que es la del antifascismo, la de no haber sido colaboracionistas con los nazis. El movimiento de colaboración con los nazis fue muy minoritario en Holanda en comparación de otros países. Al margen de su postura política, Mariano, él mismo es un fenómeno político, viviendo recluido desde 2004, cuando fue amenazado de muerte. Parece que no duerme todas las noches en la misma casa, que ve a la mujer una vez por semana. ¿Y por qué tiene tanto éxito? Lo que decís, Jorge, es cierto, vive con custodia, se mueve permanentemente con un ejército de personas que lo rodean. Tiene éxito porque ha logrado conectar con una sociedad, en parte, muy cansada de una serie de recortes sociales que se han producido en el estado de bienestar holandés, por parte del actual partido de gobierno, que son los liberal-conservadores, en alianza con el Partido Laborista, que debe ser uno de los partidos de la centroizquierda europea que más ha abandonado las ideas de la socialdemocracia. En Holanda hay pobreza energética, hay gente que no puede pagar la cuenta de la luz, hay hambre. Ahora, 800.000 personas en el paro, en la desocupación. Ahora, lo que no se dice es que 65% de esas personas son inmigrantes. Es decir, Wilders se está montando sobre un combate que se produce en el seno de los sectores trabajadores, está aprovechando ese fenómeno de destrucción del estado de bienestar y está criticando que el Estado holandés y a la Unión Europea, de la cual él es un enemigo visceral, a la que acusa de ser la élite progresista. Y no importa si son de derechas o de izquierdas, es decir, no importa si son liberales o socialdemócratas, es la élite progresista que, con el multiculturalismo y preocupada, dice él, por el arte y la cultura, desatendió los asuntos de la clase trabajadora blanca de los diferentes países y promovió una inmigración, en el caso holandés, principalmente marroquí y turca. Mariano,
vos comentabas recién que Holanda está siendo gobernada hoy por una coalición, lo que en Alemania sería una gran coalición, ¿no? Digamos, entre liberales conservadores y el Partido Laborista. En Alemania hay una gran coalición en el poder entre el partido de Merkel y el Partido Socialdemócrata. En algunos países no hay gran coalición, pero hay como consensos más o menos implícitos acerca de una serie de políticas. Caso España, entre el PSOE y el PP. Entonces uno se pregunta, esta tendencia a ir hacia el centro, ¿es causa o es consecuencia del ascenso de la ultraderecha? Quiero decir, como los dos partidos supuestamente de izquierda y derecha se vuelven indistinguibles, la gente elige un partido de ultraderecha, o como hay temor a la barbarie y la ultraderecha, los dos partidos más grandes se tienden a juntar. ¿Se entiende la pregunta? Porque ahí hay un matiz que me parece importante diferenciar en esto, ¿no? Yo creo que es ambas cosas, pero creo que es sobre todo causa. Yo creo que es sobre todo causa. O sea, no es temor a la barbarie, digamos. Yo creo que hay a ver, que el giro al centro de la socialdemocracia, el giro a la derecha de la socialdemocracia, para decirlo con claridad, ha generado que unos sectores políticos de la extrema derecha, con sus distintos matices en toda Europa, acaparen a los sectores sociales que votaban de manera clásica a los partidos socialdemócratas. El Partido Laborista holandés, o Partido Obrero, según se lo quiera llamar, está cayendo en picada como nunca antes en su historia. Va a perder el segundo lugar o el tercero que a veces ostentaba junto con los cristiano-demócratas. Esto es un fenómeno imparable. Ahora bien, también hay un ascenso de otras izquierdas que podrían permitir... A ver, en Holanda jamás ha habido un gobierno que no haya sido de coalición. Es muy difícil. Hay un sistema que se llama el sistema de pilarización, que divide a la sociedad... que ese sistema estallado divide a la sociedad en pilares, en protestantes, católicos, liberales y socialdemócratas. Ese sistema estalla en parte por el auge del Islam, porque no se va a aceptar un nuevo pilar que sea el pilar islámico, el pilar inmigratorio. Pero en esa sociedad en la cual siempre ha habido coaliciones, esta vez tendría que haber una gran coalición de partidos o muy diferentes, o si asciende la izquierda un poco más radical, para frenar a Wilders. Ahora, ¿y esa izquierda verde que veíamos recién al candidato podría formar parte de esta gran coalición? Bueno, Jesse Klaver es el que está planteando una coalición con grupos que dejaría afuera al Partido Liberal Conservador que gobierna hoy, es decir, no sería una unidad democrática contra Wilders, sino una unidad de izquierda y de izquierda progresista, en la que estarían su partido GroenLinks, que es la izquierda verde, estaría el Partido Laborista, estaría D66, que son liberal progresistas, y estaría el Partido Socialista, que es un viejo partido de raigambre maoísta, devenido en un partido de lo que podríamos llamar la izquierda radical europea. Ahora, Jesse Klaver está siendo, digamos, el fenómeno de las últimas semanas de campaña. Te quería preguntar, porque su aspecto, yo no lo conocía particularmente, uno lo ve y lo ve físicamente muy parecido a Justin Trudeau. Quería preguntarte si hay algo de ese modelo o si tiene algo que ver con la figura del premier canadiense. Bueno, así lo llaman, le dicen el Trudeau holandés. Él se referencia, él dice, y yo creo que por una cuestión de marketing, porque las siglas de su nombre coinciden con las de Kennedy, él dice que su inspiración es Kennedy, sin embargo, su partido lo podríamos definir como una socialdemocracia de izquierda verde que reúne a grupos pacifistas, ecologistas, pero lo que charlaba hoy con Mónica Ruiz, una periodista española que vive en Holanda hoy a la mañana, me decía que fue a algunas de las reuniones de ellos, que ella va a votarlo, dice, es realmente un predicador y está compitiendo con Wilders en un estilo similar, carismático, que hay, una revalorización del carisma a nivel general impresionante. Es internacional, en el mundo, definitivamente. Impresionante, en Europa, en Estados Unidos, de diferentes formas. También le dicen el Obama holandés, porque es muy bueno dando un discurso. Como orador. Como orador. Ahora, la pregunta es, ¿gane o pierda? Wilders ganó. Claro. Sí, es un poco... para utilizar la metáfora argentina de una candidata de la Argentina, yo ya gané. Yo creo que Wilders efectivamente ya ganó, instaló una idea, instaló un espacio político que va a ser muy difícil de abandonar y sobre todo instaló una idea. Instaló que si a él no le permiten estar en una coalición de gobierno o gobernar, él está siendo apartado de la mayoría que seguramente obtendrá el día 15 y por lo tanto está siendo marginado, sindicado como el responsable de algo que no es. Es decir, yo creo que él está jugando el papel, y lo jugará el papel de la victimización si no le permiten formar gobierno, porque realmente lo que ha logrado es muy impresionante, Y con una posición que, como decía,
se pretende antifascista cuando en realidad es todo lo contrario. Te agradecemos mucho, Mariano. La verdad que ustedes. mucha más claridad sobre un tema que en general la mayoría de nosotros conocemos poco. Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Usted no se vaya, estamos hasta las 2 de la tarde. Cuando regresemos, estos temas. Trump insiste. El presidente estadounidense emitió un nuevo decreto migratorio en reemplazo del que fuera suspendido por la justicia, pero a pesar de los cambios, sigue cosechando críticas. En nuestros estudios, dialogamos del tema con el periodista y economista Alberto Padilla. Y además, Francia en su laberinto. En las últimas semanas, el escenario electoral se ha vuelto cada vez más complejo por la sucesión de escándalos que envuelven a la derecha y la fragmentación de la izquierda. Los detalles de todo esto y mucho más, luego de la pausa. Ya volvemos.